Recuerde que esos enemigos para nada son externos, son enemigos que salen de nosotros, que se manifiestan a través de nosotros mismos. La desobediencia es algo que se manifiesta a través de nosotros mismos. Nadie desobedece por nosotros, somos nosotros mismos que desobedecemos. Y hoy vamos a estudiar el segundo enemigo, y el segundo enemigo es nuestros deseos. Lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos, esas pasiones y deseos que habla la palabra del Señor, es un gran enemigo en contra nuestra cuando Dios determina un plan para nosotros. Cuando nosotros no dejamos que Dios trabaje en nuestro carácter, en nuestra estructura de pensamiento está todos los deseos, los anhelos, lo que a nosotros nos gusta, aún los colores, los aromas, las comidas, o sea, en nuestra alma está todo eso. Y Dios necesita trabajar con nuestra alma, necesita trabajar con nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de enfrentar las cosas, de enfrentar la vida, esa inteligencia emocional que hablábamos algún tiempo. Tenemos la inteligencia física, la psíquica, pero también tenemos la inteligencia emocional, y todo eso tiene que ver con nuestro carácter. Hay gente que dice, es que yo tengo un pronto horrible, es que yo tengo un mal genio, es que yo tengo, pero también tenemos debilidades. Y escúchame bien, el hecho que Dios escoja a alguien para algo no quiere decir que esa persona sea perfecta. Dios no lo escoge a uno porque uno sea ni perfecto ni bueno. Dios lo escoge a uno simplemente porque Él ha determinado hacer algo a través de uno, utilizarnos como ese instrumento, ese canal. Y lo maravilloso del Señor, lo que lo hace único e incomparable, es que Él nos escoge, escúcheme bien, muertos en nuestros delitos y pecados, nos escoge siendo pecadores y nos escoge lleno de debilidades e imperfecciones. Ay, ¿cómo así? Yo pensaba que es que Dios lo escogía a uno porque uno era la octava maravilla. No, ni la octava, ni la novena, ni la décima. La palabra del Señor dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la palabra de Dios siempre nos está enseñando que Dios parte de una elección con una persona que no está en buenas condiciones, desde la óptica de Dios, que estamos en condición de pecado y que tenemos debilidades. Cuando Dios escogió a Saúl, Dios sabía las debilidades de Saúl. Cuando Dios escogió a David, sabía las debilidades de David. No es que Dios no sabe las debilidades de uno, pero como el Señor es el autor y consumador de la fe, Él aún con nuestras debilidades nos escoge porque Él espera. Escúchame bien, ¿sabes qué espera de nosotros? Dios confía en nosotros. Y Dios espera que aún con nuestra maldad y nuestros pecados, cuando Él nos muestre y nos manifieste su gracia, nosotros seamos capaces ¿de qué? De cambiar de camino, de entender, de aceptar esa gracia, y una vez la recibimos, digamos, Señor, no puedo ir a revolcarme otra vez en el lodo, sabiendo que estaba en el lodo, me sacaste de ahí, me limpiaste, no voy a volver a revolcarme, por el contrario, voy a dejar que tú me santifiques, me transformes, me liberes y me renueves. Entonces usted dirá, ¿y cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo así que Dios me llama con todas mis debilidades y me dice que me va a llamar, que me ha puesto como profeta a las naciones, que yo voy a ser instrumento de salvación, que a través de mí muchas familias van a ser transformadas, pero yo estoy lleno de debilidades, estoy lleno de defectos, tengo problemas de mal genio, de ira, de mentira, de engaño? O sea, ¿cómo Dios va a escoger algo así? ¿Se volvió loco Dios? No. Porque es que Dios, cuando nos ve a nosotros, no ve nuestra maldad. Él ve a su Hijo a través de nosotros y la obra terminada. Él ve la obra terminada en cada uno de nosotros. Y Él dice, si Él me cree y Él confía en mí, si ella me cree y ella confía en mí, ella va a llegar a ser lo que yo he determinado que sea. Si Él me cree y confía en mí, Él va a llegar a ser lo que yo he determinado que sea. El nivel de fe y confianza de Dios en nosotros es tan alto que Él espera que nosotros escojamos el buen camino. Por eso no le importa en qué condición estamos. Él confía en que nosotros determinemos cambiar de camino, que mi intención era torcida y oculta. Él dice, yo sé que cuando yo le muestre mi gracia, cuando yo le muestre mi misericordia, Él va a cambiar.
Él va a cambiar de camino. Lastimosamente, algunos reciben la gracia, reciben la misericordia de Dios y deciden no cambiar de camino. Deciden hacer lo malo, aún después de Dios manifestar su gracia. Y hoy vamos a estudiar la vida de dos personajes que fueron escogidos por Dios, que uno de ellos fue muy bendecido por Dios, pero luego su corazón se desvió de Dios. Cuando nuestro corazón se desvía del Señor, cuando Dios manifiesta su gracia, manifiesta su misericordia, y aún así yo decido pasar por encima de los mandamientos de Él. ¿Qué es lo que me ayuda a mí a mantenerme firme a pesar de mis imperfecciones? ¿Qué es lo que me ayuda a que mi carácter sea transformado? ¿Qué es lo que me ayuda a vencer esas debilidades? Estar en comunión con Dios y permanecer en obediencia. Por eso Dios sabe que no importa, el problema no es en qué condiciones nos llama, el problema es qué hago yo después que Él me llama. Decido buscarle, decido ir en oración y reconocer mis debilidades y decirle: Señor, mira, tengo esta debilidad, ayúdame, transfórmame, cámbiame. Y Él viene y te transforma y nos transforma y nos cambia. Entonces nosotros vamos avanzando y Dios dice: ese es mi hijo, esa es mi hija. Yo sabía, porque Dios está lleno de fe. Dios es el autor y consumador de la fe, es más, Dios es la fe. Él dice: yo sabía, yo confío. Yo confiaba que Él iba a tomar la buena decisión. Yo confiaba en que Él iba a tomar la decisión más sabia. Porque Dios siempre está esperando que nosotros decidamos hacer lo correcto. Porque Él ya sabe que somos imperfectos y venimos de una base de imperfección, de debilidad y pecaminosa. Pero Dios lo que espera de nosotros es que nosotros dejemos que Él nos transforme para ser la persona que Él quiere que nosotros seamos, no lo que a nosotros nos parece. Y esto es algo que muchos en la vida cristiana todavía nos cuesta entender. Dios tiene un plan con tu vida, sí, Dios tiene un plan con nuestra vida, pero tiene un propósito para todos. ¿Y sabe cuál es el propósito? El mismo para todos, es que lleguemos a ser como Cristo. Entonces Dios va a permitir situaciones en nuestra vida que nos vayan transformando. ¿A quién? A la imagen del Hijo. Pero cuando vienen esas circunstancias que nos descontinuan, Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? Y se nos olvida, es que Él está haciendo una obra de transformación. Que el mayor objetivo de Dios es que nosotros lleguemos a ser como es Cristo. Por eso esa nueva naturaleza Él la pone en nosotros, y esa naturaleza quiere decir que nosotros vamos cada día pareciéndonos a Cristo. Pero ese viejo hombre, hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo. Entonces Dios quiere formar en nosotros una nueva naturaleza, y uno está luchando por permanecer en la antigua. Y para entender, escúchame bien, para entender que Dios lo use a uno de una manera tremenda y poderosa con esa vieja naturaleza, y eso no se va a producir en la vida. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero el que muere lleva ¿qué? Mucho fruto. Y allí es que Dios empieza a hacer un proceso de transformación en nosotros. Y ese proceso de transformación requiere que nosotros podamos morir y decidamos de manera voluntaria morir a nuestros planes, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, para que el plan de Dios se materialice en nosotros. Mira, si nosotros no morimos a esas cosas, si voluntariamente no renunciamos a esas cosas que no son agradables delante de Dios y que impiden que el plan de Él se materialice, en cualquier momento el enemigo nos saca del camino. En cualquier momento el enemigo nos lleva a pecar contra Dios, a alejarnos de los mandamientos de Él, porque Él sabe la debilidad que tenemos. Entonces dice, con que le ponga una de 20, como le gusta a Él, es capaz de dejarlo todo por irse detrás de ella. Por eso nosotros necesitamos trabajar nuestras debilidades delante de Dios para que el plan de Dios se materialice. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son las cosas que sabes que cuando te enfrentas a ellas podrías ser capaz de dejar hasta la propia fe, dejar a tu propio Dios, dejar al Señor si lo tienes? Hay personas que su debilidad es el dinero
Entonces Dios no te va a dar un trabajo que ganes mucho dinero porque sabe que si te da ese trabajo no te vuelve a ver. Nadie te vuelve a ver en la congregación. Otros que los hombres, sobre todo su debilidad sexual. Entonces si llegan, Señor, yo quiero servirte, yo estoy listo. Y el Señor dice, no, esa área tuya está muy débil. Si yo te dejo allá y te mando de así como estás a las naciones, el día que estés allá y te aparezca una mujer tal cual como a ti te gusta, dejas todo. Y casos se han visto, no estoy exagerando. No vale la pena ni mencionarlos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando Él nos llame a un plan, cuando ese propósito se materialice, nosotros tengamos la capacidad que si Él no lo ha quitado antes, en el camino, cuando venga la tentación, podamos dar la espalda y decir, no lo voy a hacer.